Buen día a todos los amigos y hermanos del portal de ABA. Voy a contarles o participarles de mi sueño lúcido en la noche de este día, de una forma sencilla y lo más comprensible posible, para que vamos a irnos sintonizando con este evento maravilloso que estamos viviendo. Me encontraba compartiéndole a un grupo de gerentes de empresas del agua potable de diferentes ciudades. No sé cómo los convoqué ni por qué pudimos llevarlos a ese encuentro en una de las empresas o lugares donde se almacena el agua y se procesa para luego enviarla a las diferentes ciudades. Era al lado de una laguna, un chalet de un hotel donde estábamos no más de 6 o 7 personas, pero los que estaban allí convocados eran las personas responsables del manejo del agua de sus diferentes pueblos. Y el tema se centró sobre la importancia del agua, la composición atómica, energética y espiritual, algo que mm, por lo general no se habla en esos términos. El agua se la ve como un elemento de explotación al que hay que ponerle cloro, ponerle flúor y toda clase de elementos necesarios para hacerla totalmente aséptica, desinfectarla y luego tirarla. Tirarla quiere decir que se la manda a los diferentes pueblos y a través de ella, pues, la persona le llega algo o un elemento, un servicio del que únicamente sabe que es agua potable. Cuando el agua se la prepara para que sea consumida, ya sea a través de los alimentos o a través de cualquier servicio que se utiliza de ella, la persona no tiene la más mínima idea por todos los procesos por los que ha pasado. En la reunión, como era una reunión a nivel espiritual, yo les explicaba a ellos la forma de cómo el agua fue creada, cómo los 130.000 millones de kilómetros cúbicos de agua que constituyen el volumen que hace el 80% de la masa de este planeta, se formó a través de todos los procesos que desde el universo se manejan para la formación de los elementos y les recreaba cómo en el Sol se forma cada uno de estos elementos en las supernovas que forman, para el ejemplo de ellos o para el caso que estábamos hablando, el hidrógeno y el oxígeno. Y los ponía en ese contexto de coparticipación con cada uno de estos elementos. Hacíamos conciencia, hacíamos el ejercicio como elemento hidrógeno y elemento eh, oxígeno, que hacen parte de esa tabla periódica, y cómo ellos, a través de ese intercambio energético masculino-femenino, el hidrógeno como masculino y el agua y el oxígeno como femenino, es necesario que haya esa atracción y formen ese hijo que es el agua. Ese hijo de ese matrimonio masculino-femenino es totalmente distinto al hidrógeno y al oxígeno. Y les mostraba cómo el hidrógeno es combustible y hacíamos que hiciera ignición, mostrábamos el oxígeno y hacíamos ignición con el oxígeno y cómo ellos unidos forman el combustible que se utiliza para los cohetes a nivel de cohetería y todo esto de los viajes que se hace con los
eh, sistemas con los que se ponen los satélites en la alta atmósfera. Eran ejemplos que utilizaba para poderles mostrar cómo el agua es algo más que simplemente un elemento químico. Y químicamente, hablando, se lo considera el mejor disolvente. Es decir, con el agua se disuelve cualquier cosa que se quiera hacer soluble para poderla utilizar. Por ejemplo, las pinturas, los óleos, muchos elementos y la misma comida que se prepara es manejada a través del agua. El trabajo que estaba haciendo con ellos era hacer conciencia del manejo que nosotros a nivel de empresas de acueducto le damos al agua. Y cómo si a ese nivel del agua en su manejo como negocio se le da un tratamiento a nivel espiritual, el agua ya va programada para que le llegue a las personas y las haga inmunes, las haga saludables, no en una forma mecánica o una forma inconsciente, sino total y absolutamente que el agua se haga parte de los procesos metabólicos, fisiológicos y bioquímicos de las personas para mantenerlas sanas, mantenerlas dinámicas y mantenerlas en un estado de actividad y de salubridad natural, en un estado de salubridad que viene de la misma necesidad que nosotros tenemos del manejo consciente del agua. Y les mostraba la importancia de cómo a través de esa forma sencilla del manejo del agua, uno puede hacerle un gran servicio a las personas, en este caso a cada ciudad, con ese tratamiento que se le hace, pero desde esa perspectiva de conciencia de las personas que serían en este caso los empleados y todo el personal que se encarga de hacer ese filtrado, tamizado y decantación de todos los elementos que se le hace al agua para poderla hacer potable. Dentro de todo ese proceso les mostraba cómo al agua y había como un pequeño laboratorio por donde íbamos pasando el agua y la poníamos bajo el efecto de cristales de cuarzo allí, normales, que el agua iba pasando por ellos y le generaban. Esos cristales estaban programados por la misma gente que estaba allí y le generaban a partir de los cristales esos estados de conciencia de la energía del cristal para modificar atómica y molecularmente la estructura del agua para que ella ya se fuera programada por la influencia de los cristales de cuarzo y llegara a los usuarios ya preparada. Es decir, que el usuario ni idea tenía, no tenía que hacer ningún ritual, ningún trabajo para utilizar su agua, sino que ya el agua iba preparada y que esa era la verdadera forma como se le ofrecía un servicio honesto, transparente y de total entrega de servicio a una persona que iba a pagar por un servicio, en este caso, un agua ya preparada y tratada para que él la pudiera utilizar como su mejor elemento de salubridad, sanidad y reconstrucción de sus propios cuerpos físicos. Y de esa forma mantendríamos una población sana y eso iba a redondear en el pago del servicio porque esas personas no estarían gastando ingentes cantidades de dinero de sus recursos para mantenerse sanos, sino que ella, a través del pago del servicio del agua, estaba garantizando una salubridad y podríamos decir una permanente ayuda para mantenerse sano. De ese proceso participaban también como médicos y algunos conocedores de todo lo que es la parte holística de la salud que hoy día no se conoce. Esa parte holística es la integridad de la parte energética conscientiva
de los elementos que se le puede hacer partícipe al agua y que uno a través de eso le puede ayudar muchísimo a las personas haciendo que el agua sea como una medicina. Es decir, el agua en sí misma es, además de la función que desempeña, sea el mejor medicamento antes de que nosotros lleguemos a alterar nuestros propios procesos biológicos que se comienzan a deteriorar. Toda esa carreta que estábamos allí hablando era entonces no solamente el aspecto espiritual con el que yo estaba participando, sino que había invitado también a estos colaboradores holísticos, que eran como médicos, pero que eran como otro aspecto más eh, trascendental de la salud del agua. Y ellos hicieron su aporte, su contribución para mostrarle de que si nosotros le vendemos agua enferma a las personas, pues lo que estamos vendiendo es enfermedades, decadencia, vejez, deterioro de todas las formas que va cayendo las personas en la medida en que se avanza en su edad de una forma normal. Eso hace que hoy día el estándar de proyección de vida no pase de los 70, 80 años, porque todo el agua que se le vende a las personas, que consumen las personas de una u otra forma, es un agua carente totalmente de su condición meramente salubre para que ella sea su medicamento y su autorregenerador en una forma natural. El aporte que hicieron los médicos fue entonces convencer o enseñarles o darles la explicación a estos gerentes de las empresas de agua potable de cómo se ha mantenido totalmente ajena e ignorante a la humanidad de cómo mantener el agua enferma para que las personas se convenzan de que de algo se tienen que morir. Si las personas están convencidas de eso, es totalmente susceptible y es el mejor cliente para las medicinas y todos los elementos que se les vende para supuestamente permanecer sano. Pero al darse la explicación de que nunca una persona va a poder estar sana porque el agua que ingiere, el agua que bebe, es un agua enferma. Trátese de el agua que se trate, trátese de que la persona sea consciente de ello o no. Y uno de los aspectos fundamentales de los que hablaron los médicos holísticos fue la alcalinidad del agua. Es decir, el cuerpo humano, por naturaleza, debe de ser alcalino y no ácido. El pH del agua es lo fundamental que se debe de lograr alcanzar. Y a través de eso fue la disertación que hicieron los médicos. Y si una persona es consciente de la necesidad de vivir alcalino, esa es la forma como ella, aunque no sea tan consciente, porque no se puede lograr eso en toda una población, se logra a través de un agua alcalina siempre. Eso hoy día ni se tiene la más mínima idea, no se reconoce, no es necesario. Por el contrario, lo que hay que venderle a las personas es un agua con un pH bajo, es decir, una agua ácida y no alcalina, pero de una forma natural, no con filtros ni con aditivos que las personas pueden utilizar en las casas, que es lo que hoy día hacen algunas empresas que venden estos servicios para poder que las personas tengan agua alcalina en sus casas, sino hacerlo a través de las empresas de acueducto que les suministren agua realmente sana, consciente y estructuralmente modificada para que se convierta en la mejor fuente de salubridad, tanto física como espiritual, lo cual se combina con el manejo del agua a nivel de cristales de cuarzo y al manejo consciente de las personas que constituyen las empresas que venden este servicio a las diferentes ciudades y pueblos. Muchísimas gracias. En esta forma les comparto mis sueños lúcidos con los que hemos estado trabajando en estos días. Los quiero mucho a todos y esperamos seguir en contacto.